Libro Fest Metropolitano 2022. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el Librofest Metropolitano, que tiene su realización en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a comentar el libro Historia para Hoy, textos breves, de nuestro querido colega Carlos Illades, el doctor Carlos Illades. Soy Jaime Ortega, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y voy a comenzar esta presentación el día de hoy, en la cual estoy muy contento de acompañar al doctor Carlos, que es un colega muy respetado, que es un amigo, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Este es un libro anómalo dentro de la producción de los historiadores consagrados, como es el caso del profesor Carlos Illades, que digamos, tiene un reconocimiento nacional e internacional de larga data. Es un texto raro, no por que haga una novedad, digamos, de composición, sino por la insistencia de un historiador por pensar el presente. Tradicionalmente el historiador piensa en términos del pasado. Y en este momento, con Historia para Hoy, textos breves, lo que tenemos es un historiador mirando la coyuntura. Si tuviéramos que definir a partir de elementos temporales, lo que articularía este conjunto de textos, un conjunto muy diversos de textos, son coyunturas, ¿no? Y no necesariamente coyunturas políticas, pueden ser coyunturas en torno a determinadas temáticas que ganan la reflexión de las comunidades. Y en este caso vamos a encontrar una serie de lugares que Illades visita constantemente. La historia urbana, la historia obrera, que son dos de las grandes temáticas que, sin profundizar en trabajos monográficos extensos, sin embargo, muestra Illades, se deja sentir en su escritura, un conocimiento amplio sobre estas temáticas, una pasión por algunos de estos elementos. Claramente los textos de la historia de las clases subalternas puede notarse esta pasión, vamos a decir, militante, pero también una serie de textos que abordan temáticas y problemáticas de lo más diverso. Es raro en un historiador ver esta conjunción de textos a propósito de temáticas muy específicas, articuladas a partir de ciertas ideas, pero con un énfasis en el presente. Es decir, la idea de que toda reflexión sobre el pasado fue en algún momento una historia sobre el presente, ¿no? Digamos, esa sería la gran tensión que está puesta y que se deja ver ahí. Y por supuesto no deja de ser un ámbito polémico, ¿no? Hay, digamos, un conjunto de textos sobre coyunturas políticas, sea propiamente universales o nacionales, para decirlo de otra manera. El caso de su reflexión sobre los sucesos en la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, o en general a partir de experiencias como un viaje a la Rusia, ¿no? La Rusia de Putin, con motivo de un congreso, que le dan a Illades la oportunidad de convertirse en un integrante más de esa larga familia de cronistas de viaje, ¿no? Muy inicialmente, muy incipientemente, pero ya está ahí un Illades que expresa esa corriente que es propia también, por supuesto, del discurso histórico e historiográfico. Me centro y he insistido mucho en la idea de la historia urbana y de la historia de las clases subalternas, porque claramente ahí, en estos textos, Illades muestra con claridad, de manera prístina, vamos a decir, muestra la intención de captar segmentos o momentos de una totalidad social, que es la totalidad del orden capitalista, que en su devenir está transformando las relaciones de producción, las relaciones sociales en su conjunto, en este caso las relaciones de trabajo, en un tema que él obviamente ha conocido bien a partir de su trabajo de la República del Trabajo, valga la redundancia, pero ese es el título, y que tiene inmediatamente
una referencia inmediata a la construcción de un orden espacial, en este caso el orden urbano, ¿no? Entonces esa tensión, ese diálogo, ¿no? Que ya se establece a partir de reseñas, de reflexiones sobre otros libros, sobre otros textos, con colegas, amigos que ya se toma la tarea, ¿no? De leer, discutir, analizar y a partir de ella, por supuesto, expresar sus propias reflexiones, ¿no? Entonces tenemos aquí una composición no solamente anómala por su objetivo, ¿no? Pensar el presente, digamos, ¿no? Los presentes diversos, intelectuales, políticos, conceptuales, sino también una composición donde vemos a un autor arriesgando cierta originalidad a partir, por ejemplo, de su relato breve sobre el viaje a Rusia, pero también vemos una composición que involucra o invoca inmediatamente al diálogo, ¿no? Este diálogo que genera en una comunidad que, como todas nuestras comunidades académicas en los últimos 40 años, pues se encuentra fragmentada, se encuentra dispersa, se encuentra ensimismada, ¿no? Todas, no solo la de los historiadores, la de los filósofos, la de los latinoamericanistas, la de cualquier comunidad académica en nuestros días se encuentra atomizada. Se encuentra atomizada por un capitalismo académico que impide tender puentes, que impide reflexiones de más largo plazo, que impide la conformación de comunidades más sólidas, ¿no? Es una realidad no mexicana, no latinoamericana, es una realidad mundial, es una realidad propia, fenómeno propio de nuestro tiempo, y que vemos estos pequeños actos, ¿no? A lo mejor sin tener esa intencionalidad, estos pequeños actos de resistencia, ¿no? Es leer al otro, leer a la otra, resulta un acto de conformación de una comunidad académica, ¿no? Por supuesto, probablemente perdida en un mar de eventos, de acontecimientos, en la rutina a la cual se ha capturado al trabajo académico, al trabajo intelectual, lo cual es muy peligroso, pero vemos también la persistencia, y este libro es una clara muestra de la persistencia por romper la burocratización del pensamiento, la contabilización del pensamiento, ¿no? Creo que este es el punto que anoto para ir cerrando, que más me gusta del texto, independientemente de el momento en que fueron escritos los textos, más o menos en un lapso de 40 años, se nota, se deja sentir con fuerza la presencia de movilizar un conjunto de temáticas generales que tienden a romper la burocratización a la cual se ha sometido al pensamiento intelectual, por un lado, en general, y al pensamiento académico en particular, ¿no? Por supuesto, el universo intelectual es más grande. Y Yáñez es uno de los pocos historiadores que comparte este mundo académico ritualizado con el debate de las ideas públicas, ¿no? En una vieja forma del trabajo intelectual que está cada vez más tendiente a desaparecer, ¿no? Este libro es el recuerdo de que en medio de la burocratización, en medio de la contabilización, en medio del rutinismo burocrático del pensamiento, existió gente que se negó, ¿no? Rotunda y categóricamente a dejarse atrapar en la comodidad que da al trabajo académico, ¿no? Este ritmo burocratizado, ¿no? Es claramente, va a quedar este texto de la posteridad, no solamente como una incitación a debatir ciertas ideas, ciertos problemas, plantear ciertos debates, sino además como un ejercicio intelectual de larga profundidad, que, insisto, tiene como mérito desde mi punto de vista, lo digo como alguien que ya le tocó plenamente el trabajo burocratizado, el juntar puntos, el juntar constancias, el juntar papeles, ¿no? En este caso ahora PDFs, ¿no? Eh, alguien que se negó a eso, ¿no? Y que persistió más allá de ese régimen abstracto de la contabilidad, de la academia. No se trata de producir por producir, ¿no? Claramente, como se puede ver en este libro. Agradezco mucho la oportunidad de comentar, ya lo hemos hecho en otra ocasión, me da mucho gusto volver a hacerlo, y cedo la palabra ahora a mi querido amigo y compañero, que tengo que presentarlo, porque fui el primero en hablar, el maestro Daniel Medel Barragán. Pensé presentarlo como una joven promesa de la historia, pero no es una joven promesa, es una joven realidad de la renovación del pensamiento y de la teoría de la historia. Daniel, por favor.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al equipo de Libros One por esta invitación a presentar de nuevo y a comentar el excelente libro de Carlos, Historia para hoy, textos breves. Y bueno, si tuviera que decir una de las múltiples virtudes que tiene este libro, es sin duda alguna la potencia que tiene, la potencia crítica que tiene. Y esta potencia crítica que tiene la podemos ver en las múltiples lecturas que podemos tener de este libro. Esto, digamos, a reserva de mayores comentarios y también de la lectura que ustedes tengan, compañeros, tiene que ver con la característica textual de las intervenciones de Carlos. Es decir, es un texto, un libro compuesto por muchos textos. Textos que van desde la reseña, ¿no? De historia mexicana, estudios de historia moderna y contemporánea de México, pueden verlos en el libro, pero también algo que, como apuntaba Jaime, algo bastante potente en el libro de Carlos y en el pensamiento de Carlos, son los artículos de opinión en medios de comunicación, ¿no? Podemos ver textos que van desde el Financiero, Milenio, Nexos, y también lecturas críticas, y esto me parece también una de las grandes virtudes del libro, lecturas críticas de las tradiciones intelectuales y políticas del marxismo. Por ello me parece que Historia para hoy teje una textualidad que tiene una potencia crítica con varios alcances y varias lecturas. Y lo que voy a comentar un poco en ese sentido es una de las muchas lecturas que ustedes pueden darle a Historia para hoy. Sin duda alguna, creo que estas lecturas, como decía Jaime en su intervención hace un momento, apuntan hacia una tensión particular, una tensión temporal entre la historia y la historia para hoy. Esa tensión particular que Carlos localiza a partir de sus intervenciones entre 1985 y 2020, ¿no? Digamos, esta relación entre el pasado y el presente y el futuro lo podemos ver también en las narraciones que tiene Carlos, en los artículos críticos que tiene en su libro, sobre la huelga de la UAM, como ya apuntaba Jaime en su intervención, el futuro del trabajo, que me parece un tema que es crítico y que es urgente por pensar como historiadores e historiadoras, las asociaciones solidarias y también problemas particulares o tradicionales de la filosofía política y de la tradición crítica mexicana, especialmente del marxismo. Pienso, por ejemplo, en la democracia, el socialismo, la revolución y la democracia, por ejemplo, también estas relaciones conceptuales, los debates actuales sobre los populismos y los posfascismos, que son temas urgentes en la agenda política de las izquierdas, y también algo que nos, tenemos que, como historiadores e historiadoras, tenemos que poner atención, y es los relatos de la transición democrática en México, que es un tema que actualmente nos compete de manera muy puntual y yo diría muy estrecha, ¿no? Muy íntima hasta cierto punto. Por ello me parece que estas potencias del libro de Carlos van muy de la mano con los problemas actuales como lo social y la sociabilidad, digamos, ¿no? La emergencia o la renovación de la cuestión social está muy presente en el libro de Carlos y como él menciona, esto es algo que me gusta mucho del libro de Carlos y que recupero en este momento, como él menciona, han sido hasta cierta medida olvidadas en el debate público actual, ¿no? Aquí recupero cuatro capítulos del libro de Carlos alrededor de las cuestiones sociales. Y estos capítulos van, que ustedes los podrán consultar en el libro, es Catecismos Cívicos, Vuelta a la Cuestión Social, La Verdadera Vida e Inventar el Futuro, ¿no? Y estos capítulos, o esas potencias que pueden desprenderse de estos capítulos, van también en relación sobre los debates contemporáneos. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando en 2018 teníamos la intención de constituir o de elaborar una constitución moral por parte del gobierno, pues la reflexión de Carlos va en ese sentido, digamos, va un poco más allá de las suspicacias y reclamos que apuntaron distintas voces en ese momento y reflexiona un poco más allá, da un paso más allá, digamos, en esta tensión entre pasado, presente y futuro, ¿no? Sobre todo en relación con las cuestiones del orden jurídico, las cuestiones de la moral y las cuestiones de los pactos sociales, que son temas añejos, añejísimos en las tradiciones políticas, ¿no? Temas también como la inserción de México en la globalización e incluso, dado los acontecimientos recientes, narrativas como la guerra interna, los procesos de necropolítica
y las esferas de dominación son temas que Carlos aborda en esa tensión entre pasado y presente, y en la cual podemos encontrar genealogías potentes para elaborar críticas sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? También una última tensión, y con esto cerraré mi intervención, mi comentario del libro de Carlos, es las comparaciones entre experiencias históricas, ¿no? Entre experiencias históricas que a veces olvidamos en cierta medida. Pienso particularmente en las experiencias históricas que vienen de la tradición marxista, de la tradición comunista, y que nos sirven o que nos pueden conferir cierta visibilidad y cierta potencia crítica para pensar, y no solo pensar, sino construir también los futuros posibles que podamos elaborar a partir de los movimientos sociales. Y esta potencia se da a partir de la función crítica que Carlos muy bien teje a partir de sus textos, y que me parece son cruciales para elaborar una imaginación social utópica y también para reorientar nuestros proyectos a futuro. Y me parece que en el apremio por inventar, por construir, por diseñar políticas nuevas y por diseñar caminos nuevos, y no solamente en términos políticos, sino también historiográficos, que es una última potencia que quiero destacar, historiográficos e interpretativos, una historia para hoy que condensa gran parte del pensamiento de Carlos, tiene mucho que decir para nosotros y nosotras. Muchas gracias a ambos, a Jaime y a Daniel, amigos y colegas que aprecio mucho. Los conozco ya desde hace varios años en distintos ámbitos y me da mucho gusto cómo ellos han ido desarrollando su trabajo. Sin yo atribuirme ningún mérito en el desarrollo de sus carreras académicas, diría que parte de mis trabajos, o en muchos de mis trabajos, han sido dirigidos a una generación nueva de pensadores desde la izquierda o de izquierda, que tratan de elucidar las cuestiones, digamos, históricas, incluso políticas o coyunturales de México. Y en ellos veo pues, alguna esperanza fundada en que eso pueda, esa perspectiva pueda prosperar. Entonces me da mucho gusto tenerlos aquí comentando mi trabajo. Este libro, como apuntaba Jaime hace un rato, trata de distintos periodos, temas, lugares, incluso son textos de naturaleza distinta o diferente unos de otros. Pero los reuní, digamos, por varias razones, y creo que en esa medida pueden ser útiles para los lectores. En primer lugar, yo creo que por lo amplio del periodo, digamos, en que los escribí, 35 años, pues dan una perspectiva acerca de lo que ha sido mi trayectoria intelectual. Entonces, de alguna manera, aunque no sea un texto sistemático, un libro sistemático, sí da idea, digamos, de los distintos momentos, temas, etcétera, cosas que me han importado. Ese creo que puede ser algo de interés para el público lector. En segundo lugar, estos textos, digamos, en ellos desarrollo una faceta más libre que en mis trabajos de carácter académico. Esto no quiere decir que estos textos, ensayos breves, creo que la mayoría podrían clasificarse como ensayos breves, no tengan, digamos, un cuidado a la hora de elaborarse, pero sin duda, por la naturaleza de los mismos, lo que expresan, digamos, es como una visión más libre, menos acartonada, menos circunscrita, digamos, a la lógica del discurso académico, ya no digamos a la lógica de cómo se mide el discurso académico, la pertinencia del discurso académico. Tienen esa segunda característica, el conjunto de trabajos. Y una tercera que también a mí me ha importado desde que era estudiante, incluso desde de la preparatoria, pero sin duda ya como
profesional de la historia es el vínculo entre el presente y el pasado. En el entendido, digamos, no tan simple de decir que el pasado explica el presente. Eso pues es en parte cierto, en parte no es tan cierto. Pero bueno, no es tanto en esa dirección, sino en encontrar como manera de reflexión vínculos entre cosas que vienen de antes y cosas que suceden ahora. Es decir, esa interconexión que no necesariamente es causal, puede ser causal en algunos casos, en otros no, entre el pasado y el presente, y cómo saber algo sobre el pasado, el origen de ciertas cosas, nos puede ayudar a entender algunas cosas actuales. Entonces, ese vínculo me parece muy importante y es un tercer nivel en el que se mueve este libro. Y también lo diría en relación con los lectores. Mi experiencia como historiador profesional, pero también de alguna manera como divulgador de la historia, que lo hago con mucho gusto cuando tengo oportunidad, o en los medios periodísticos de vez en cuando, en la televisión o en los espacios que haya, es que me he dado cuenta de que al público, en general, digamos, la historia le interesa en buena medida porque tiene que ver con el presente. Entonces, yo creo que una manera de acercar a la población, al público lector hacia la historia es mostrándoles esa conexión. Yo creo que el saber que la historia puede ser útil, no en el sentido de algo manipulable, sino útil en el sentido de que ayude a dar herramientas o ofrecer una dimensión distinta del abordaje de los problemas, creo que hace de la historia un discurso más efectivo, más atractivo para el público en general, y eso creo que es importante. Yo pensaría que si tuviera alguna vez oportunidad de influir en algún currículo escolar, yo creo que la historia o la filosofía o el estudio de la lengua, supongo que las matemáticas también, deberían ser como conocimientos básicos. Esto es incorporar la historia, pero como una conciencia del tiempo, de la temporalidad, como una dimensión de entender las cosas. Bueno, entonces no me resta más que agradecer a la Casa de Libros Abiertos y a mis colegas y amigos esta participación. También me gustaría invitar a quienes nos siguen a buscar el libro y otros libros publicados por la UAM en el stand de la UAM, en la Librofest Metropolitano, y el libro y otros libros también están en las librerías de la UAM y en nuestro sitio web, que es www.casalibrosabiertos.uam.mx. Muchas gracias. Muchas gracias.